amigos y hermanos, un gozo en el Señor estar frente a ustedes, compartir este tiempo en la palabra del Señor y frente a la palabra del Señor y bajo la autoridad de la palabra del Señor. Deseamos bendiciones del Señor, que el Señor ponga paz en sus vidas, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a que examinemos juntos en la Escritura algunas verdades que tienen que ver con el proceso de redención que Dios el Padre dispuso en Cristo, su amado Hijo. Seguramente no hay nada más glorioso en la creación del universo, en los tiempos que el Señor ha provisto para nosotros, que ese tremendo sacrificio que hace Dios el Padre cuando entrega a su Hijo único para que venga a morir por nosotros en la cruz. No debe haber nada que manifieste tanto amor, tanta entrega. No puede haber en toda la existencia de la humanidad un hecho tan significativo, pero de una profundidad tan intensa. ¿Cómo es que Dios, el Padre, se desprende de sí mismo para que su bendito Hijo tome una forma humana y venga a la tierra, participe de la vida de nosotros, los mortales, camine sobre una tierra que está bajo la maldición que Dios dispuso allá en Génesis capítulo 3. Y finalmente que deba ser muerto a causa nuestra y a causa de nuestros pecados. No hay duda que no hay gesto de mayor amor, no hay gesto más hermoso, no hay nada tan glorioso como esto, de lo cual nosotros, por misericordia de Dios, somos objeto. Sin embargo, la redención que hemos conseguido en Cristo, el bendito Hijo de Dios, el alto precio que el Hijo de Dios pagó por nosotros para que nosotros seamos libres del pecado y tengamos vida nueva en Cristo, no es una cuestión accidental, no es una cuestión que ocurra como una reacción a un hecho que se le fue de control al Señor. Quiero invitarle a que revisemos algo de los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis. A ver si el Espíritu Santo en su misericordia nos inspira, nos toma de la mano y nos lleva a reconocer cómo la obra maravillosa de Dios está considerada para nosotros, dirá Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Ya el Padre nos había bendecido. Ya el Padre había declarado que en Cristo su Hijo seríamos santos y sin mancha. Ya el Padre había dispuesto que en Cristo su Hijo seríamos adoptados, hijos suyos, por el puro afecto, dice, de su voluntad. ¿Por qué no me acompaña, por favor? Quiero que tenga como respaldo, como telón de fondo en el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, mire el versículo 14 y 15, por favor, 14 y 15. Dice el verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, que ya había engañado a la mujer había sido tentado y había pecado porque había tomado del fruto y había comido ella y su marido. Entonces Jehová dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mira el verso 15, por favor. Y pondré, le dice a la serpiente,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Hay una promesa que hace el Señor en este tiempo cuando Adán y Eva han pecado, Adán y Eva han faltado ante el Señor, han desobedecido. Por la desobediencia de ellos entró el pecado y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se inicia todo esto, amigos y hermanos? ¿Cómo se inicia? Si usted me acompaña a Génesis 1:26, el Señor, Dios el Padre, el Creador, el Todopoderoso, Él va a decir en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que observamos en la creación de Dios es a este gran Dios del cielo y de la tierra como un arquitecto sentado. Permítame, la figura es solo una figura que tiene el sentido de compartir la enseñanza. Sentado frente a su gran escritorio, con papel y lápiz en mano, después haciendo los primeros trazados, ¿no? Los primeros dibujos. Y él dice, bueno, hagamos al hombre. El resto de la creación estaba absolutamente diseñada, estaba establecida. Hagamos al hombre. Pero dice, hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Respecto de eso, no nos vamos a quedar aquí, pero respecto de eso, la Escritura señala dos verdades comprobadas escrituralmente que nos dan claridad al respecto. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Pablo escribe a los Colosenses capítulo 1, versículo 15, 1:15 de Colosenses, y Pablo hablando de Cristo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice que Cristo es la imagen, Cristo es la representación visible de Dios el Padre, un Dios que nadie ha podido ver jamás, porque dice Dios, no me verá hombre y seguirá vivo. Por tanto, como Dios es espíritu y nadie le ha podido ver nunca, Él no ha permitido ninguna imagen suya, Él se revela, Él se manifiesta a los hombres a través de la figura de Cristo, su amado Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está diciendo entonces que quiere tener hijos, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Hagamos entonces hijos, estará diciendo Dios, que tengan la figura, la forma, el contenido, las características, las cualidades del Hijo primero, el Hijo único hasta ese momento. Hagamos al Hijo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Primera de Juan, capítulo 3. El apóstol va a decir, hijito, va a decir ahora, somos
hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. O sea, la imagen y la semejanza de Dios, no hay duda que nos ha sido mostrada en Cristo su Hijo. El Padre estaba entonces estableciendo un modelo de hijo conforme a la altura, a la figura del bendito Hijo mayor. No se quedó allí el Padre, sino, si usted me acompaña en el versículo 27 del capítulo 1, dice que creó Dios al hombre a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. O sea, la creación de Dios no es. En esto conozco un grupo, a lo menos, lo conozco de nombre, no es que haya participado allí, pero les conozco en términos de alguna filosofía de vida que tienen, en términos de formas de culto que desarrollan, todo además muy oculto. Pero hay un grupo que a Dios, el Señor, no les llaman como Dios, no le llaman como Padre, porque no les ha sido revelada esta verdad, sino que le llaman el gran arquitecto. Bueno, no hay duda que el trabajo que hace Dios tiene que ver con esto de la arquitectura. Está planificando un trabajo precioso que va a hacer y claramente primero lo diseña en su mente y lo lleva adelante. Pero no es solo la labor de un arquitecto, porque el arquitecto puede decidir transformar este vaso con agua en un hermoso cuadro, ¿no? Que lo adorna, lo presenta, lo hace tan cercano a la realidad como le es posible. Pero nadie nunca podrá tomar ese vaso del cuadro de este arquitecto que ideó la figura y del artista que lo transformó en un marco, en un cuadro precioso. Nadie nunca podrá acercar la mano, tomar el cuadro y satisfacerse con el agua. Solo será una representación a la vista. Dios el Padre no es solo un arquitecto, sin dejar de serlo, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Dice el verso 27, en el 26 tiene el proyecto, tiene el programa, en el 27 tiene la obra, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, pero dice cómo lo crea para que sea una obra acabada, una obra bien hecha, una obra perfecta. Y no solo declara cómo le creó, sino que inmediatamente dice que el Señor bendice su obra, a fin de que la obra no sea una cosa que queda allí, como ese retrato, ¿no?, que uno puede colgar en el muro como adorno. No. Dice que establece lo que quiere crear. Luego, 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios, los bendijo. O sea, los crea, pero además declara sobre ellos una palabra de bendición, declara sobre ella, sobre esa creación, el anhelo del alma de Dios de que esa su creación tenga una capacidad especial, superior, hermosa, que está ligado con él: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, pero además señoread sobre toda la creación. ¡Aleluya! Lo que está diciendo, versículo 28, es que la creación de Dios es una creación que está llena de vida. Eso está diciendo. Porque el que la crea es el autor de la vida. Entonces crea Dios al hombre a su imagen. Sí, pero lo crea de una manera tal, lo crea en forma tan complementaria, crea una figura que se aprecia, que se ve en dos, que unidos hacen una unidad perfecta al nivel
de que Dios sobre estos dos que Él crea. Luego en el capítulo 2 va a decir que ya no son dos, sino uno. Porque lo que Dios está creando es al hombre, es a un hijo. Pero a esta creación tan particular, tan especial, el Señor las crea con la gracia, con la capacidad. Les bendice su palabra creadora. La misma palabra que uno observa en el capítulo 1, diciendo Dios, sea la luz, y aparece la luz, ¿no? Establezcanse, ¿no? Las plantas bajo la tierra, aparezca la semilla, no, venga, que suba, que emerja, ¿no? Las plantas, los árboles, que vengan aquellos que van a dar fruto, que vengan aquellos que van a dar sombra. Uno lo observa en el capítulo 1 y todo es por la acción de su palabra, una palabra llena de autoridad, llena de vida, una palabra creadora. De la misma manera, versículo 28, una vez que el Señor tiene el varón y hembra allí, dice que les bendice, proclama, profetiza sobre ellos la gracia, la capacidad de la bendición de Dios a fin de que sean como árboles que dan frutos. Entonces les ordena fructificar, les ordena multiplicarse, les ordena llenar la tierra, pero también dice que ellos van a señorear sobre toda la creación. No puedo dejar de decir que esta es la manera en que Dios crea al hombre. Cualquier otra forma distinta que los hombres pretendan ir creando, como una degradación del género humano, está fuera de toda bendición de Dios. Fuera de toda bendición. Más bien, por la Escritura, está bajo maldición de Dios. ¿Y cómo puedo saber si están bajo bendición o no? Cuando uno ve en los programas de televisión que hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo pasan tan bien y hacen fiesta y bailan y se emborrachan y que son felices. Bueno, revise si pueden fructificar, independiente de las obscenidades que hagan entre ellos. Vea si pueden fructificar, si algún día pueden dar fruto, si pueden algún día llegar a multiplicarse, si alguna vez podrían participar en esto de llenar la tierra, que no sea llenarla de degradación. Y finalmente, si pueden tener gobierno sobre todas las cosas que Dios ha creado. Si son capaces de tener gobierno sobre pequeños insectos, sobre pequeñas cosas del mar. No estoy hablando ni siquiera de tiburones ni de ballenas, no, estoy hablando de pequeñas cosas, como estas que aparecen a la orilla de la playa, ¿no? Que tienen una forma transparente, que se apegan y que después pasan días y semanas en que el que fue afectado, tanta cosa de la cual el hombre no tiene ningún gobierno. ¿Sabe por qué no tiene gobierno? Porque en el capítulo 3 de Génesis, el hombre decide desobedecer a Dios. Acompáñenme, por favor, un paso intermedio. ¿Y por qué es tan interesante considerar la Escritura como está dicha y como está establecida por Dios? Y no al arbitrio, ni a la manera, ni al agrado de cada uno. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro que uno pueda interpretar a su manera ni a su pinta. Si es palabra de Dios, debemos buscar lo que Dios nos ha dicho. Y lo que Dios está dicho está claramente expreso. Está expresado allí, está dicho expresamente. Entonces cualquier otro acomodo que uno pretenda hacerle no tiene sentido, pierde el sentido. Entonces en el capítulo 2, versículo 7, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Jehová Dios dice, formó al hombre, ¿no? Ahí está el detalle. Ruego, me perdonen por favor. Esto tiene que ver, ¿ve? Tiene que ver con el polen, tiene que ver con la primavera, tiene que ver con cosas de las cuales hoy día el hombre no tiene ningún control. No podríamos decir que el hombre es señor de la creación. ¿Qué va a hacer? Si ese polvo pequeñito que sale de los árboles a uno le crea estas complicaciones.
Y no es solo esto, es mucho más habitualmente, especialmente en las noches, cuando la respiración se hace difícil. Bueno, volvamos a lo de la palabra del Señor, capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, una vez creado, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por favor, observe de dónde viene la vida del hombre. Dios podría haberlo ordenado, no lo ordenó. Ya había otra creación. Dios pudo haber tomado la vida de la otra creación, de la planta, de los árboles, de los animales que ya estaban creados. No lo hace así Dios. Dice que Él sopla en su nariz. Dios sopla. Dios se acerca al hombre. El soplo de Dios, la vida de Dios es transmitida, es traspasada de Dios al hombre. Y si, como sabemos del capítulo 4 de Juan, que Dios es espíritu, entonces lo que Dios pone en el hombre es su vida, es su espíritu. Y una vez que lo instala vivo, lo tiene con vida, pero no con cualquier vida, sino con la vida de Dios. Por eso es que podía ser a imagen y a semejanza de Dios. Porque iba a tener la vida misma de Dios, la eternidad de Dios, la santidad de Dios. ¡Aleluya! Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Señor pone todos los elementos allí, los correctos, los precisos, los adecuados, los que provienen de Él, para que este hombre sea hecho a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué hace luego enseguida el Señor? Versículo 15 y 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio trabajo. Lo labrara y lo guardase. Le asignó trabajo. Como un padre asigna tarea a sus hijos. Amén. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. El padre, todo padre debe mandar a su hijo. Todo padre debe tener autoridad sobre el hijo. Todo padre debe disciplinar la formación de sus hijos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, ese que está allí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero decirle que en el capítulo 3, es lo último que voy a decir este día, en el capítulo 3, se inicia el capítulo 3 diciendo que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta serpiente, que por su naturaleza era preciosa, tan bonita, tan bien hecha, pero con gran astucia, fue utilizada por Satanás, el diablo, el mismo que antes se había levantado contra Dios, el mismo que había dicho, según lo enseña Isaías, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel, cuando dijo: subiré a los cielos y seré semejante a Dios. El espíritu de aquel se introduce entonces en este animal astuto, en esta serpiente astuta, y le da la capacidad de comunicarse con la mujer. La mujer escucha la voz de la serpiente en un asedio seguramente constante de largo tiempo. Finalmente la mujer entra en diálogo con la serpiente. Finalmente acepta la mujer neciamente, claro, acepta el diálogo y acepta los argumentos de la mujer. Y finalmente coge del fruto del árbol que Dios le había dicho: no coman. Y desobedece, y una vez que ha comido, lo llama a su marido y se lo da a él. Lo cita el capítulo 3. Se lo da a él y desobedecen a Dios. Hemos leído el versículo 15, que no alcanzo hoy a explicar. Lo haremos en la próxima sesión, estaremos juntos. Permítame, y me parece de todo interés, invitarle a quedarse en esta situación.
una situación de oscuridad, quiero que lo conversemos, una situación de absoluta oscuridad, porque Dios, que se había propuesto hacer un hijo a su imagen y conforme a su semejanza, Dios, que se recreaba, dice Proverbios capítulo 8, que el Padre se recreaba en su sabiduría, se recreaba en su Hijo. Bueno, Dios había dicho al hombre, a los hermanos menores, a los hijos, los vamos a hacer de esta misma manera. Y ya brevemente hemos repasado cómo el Señor pasa desde la idea, la figura, la arquitectura, ¿no?, a un hecho concreto de crear, de formar, de bendecir con su palabra, de establecer una comisión sobre ellos y para que se produzca el crecimiento del Hijo. Entonces le da tarea, le da trabajo y sobre todo le da mandamiento, le ordena cómo debe conducirse. Lamentablemente, en el capítulo 3, esa naturaleza de Dios traspasada al hombre se destruye, se rompe a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Necesito que hablemos del versículo 15, porque el Señor allí establece una promesa hermosa que debe usted conocer. Quiero compartirla, por gracia de Dios, algo conozco de esto y quisiera compartirlo con usted. Le invito a estar atento. Nos volvemos a encontrar próximamente en el mismo canal. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Le invito, esté atento, venga, estemos juntos, conozcamos de Dios el Señor y conozcamos de su eterno propósito de salvación, de redención para nosotros, los hombres pecadores. Mientras, que Dios bendiga su vida. Amén.